La extraordinaria vida de Tokugawa Ieyasu, el shogun que inspiró al personaje de Yoshi Toranaga de James Clavell. A lo largo de la historia de Japón, existen tres grandes nombres considerados como los responsables de la unificación de dicha nación: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Tres hombres con tres caracteres distintos que lograron unir un territorio conflictivo mediante acuerdos, traiciones y guerras brutales. Ninguno de ellos fue un santo. Sin embargo, en Occidente las figuras de estos generales fueron suavizadas en el cine y la televisión para hacer más digerible la enorme crueldad que se desató durante las guerras de unificación. Grandes bestsellers como Shogun de James Clavell le dieron a Tokugawa Ieyasu, renombrado en la novela como Yoshi Toranaga, un aire de héroe trágico que ponía los intereses de su nación por delante de la familia y las ambiciones personales. No obstante, esta visión está muy alejada de la realidad. Tokugawa Ieyasu fue alguien despiadado que sí puso muchas veces sus ambiciones personales por delante de la familia, los aliados y del bienestar de sus súbditos. No obstante, cuando llegó la paz, sí fue contra todo pronóstico, un buen gobernante que trajo la estabilidad a Japón luego de más de 3 décadas de guerra. Hoy conoceremos su historia y cómo ascendió al poder. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Matsudaira Takechiyo. Matsudaira Takechiyo, también conocido como Tokugawa Ieyasu, nació el 31 de enero de 1543, en la provincia de Mikawa, Japón. No se conoce gran cosa de su madre, pero se sabe que su padre era Matsudaira Hirotada, un daimyo, señor feudal, que tenía grandes conflictos con los clanes Oda e Imagawa. Estos conflictos llevaron a que su abuelo, Matsudaira Kiyoyasu, fuera asesinado en una emboscada el 29 de noviembre de 1535, y que su padre decidiera, varios años después, aceptar ser vasallo del clan Imagawa, porque lo consideraba menos problemático que el clan Oda. Esto provocó que en 1548 el líder del clan Oda invadiera el territorio de Mikawa, controlado por Hirotada, quien, viéndose escaso de hombres para defender su territorio, acabó entregando como rehén a su hijo Takechiyo, al líder del clan Imagawa, a cambio de soldados para hacer frente a sus enemigos. Tras enterarse del acuerdo, el líder del clan Oda interceptó la caravana en la que viajaba Takechiyo y le envió una amenaza a su padre, diciéndole que mataría a su hijo si no cambiaba su lealtad hacia el clan Oda. El padre de Takechiyo respondió que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo para demostrar su lealtad al clan Imagawa, dejando a su progenie a su suerte. El intercambio de rehenes. No se sabe exactamente por qué Nobuhide, el despiadado líder del clan Oda, decidió mantener con vida a Takechiyo, pese a que no era un rehén valioso para su familia. No obstante, luego de la muerte del padre de Takechiyo y del propio Nobuhide, el clan Imagawa decidió aprovechar el debilitamiento de sus enemigos para invadir el castillo Oda, tomando como prisionero a Oda Nobuhiro, el hijo mayor de Nobuhide y nuevo líder del clan Oda. Esta situación llevó a que Oda Nobunaga, el hijo menor de Nobuhide, negociara un trueque de rehenes con el clan Imagawa, en el que se intercambiaron a Takechiyo por Nobuhiro. Esto llevó a que Takechiyo pasara a ser rehén de los Imagawa, tal y como se había previsto el año anterior al conflicto. La caída del clan Imagawa. En 1556, cuando Takechiyo tenía 13 años, cambió su nombre por el de Matsudaira Motoyasu e inició su carrera militar. Para poder regresar junto a su familia, los Imagawa le ordenaron pelear contra el clan Oda en una serie de batallas, siendo la batalla de Terabe su primera gran victoria. Después de esas batallas, los Matsudaira y los soldados de Mikawa comenzaron a demandar una mayor autonomía al clan Imagawa, lo que llevó a que les asignaran misiones menores, como conquistar el fuerte Marune, mientras peleaban con sus enemigos. Sería precisamente la conquista del fuerte Marune lo que llevaría a que las fuerzas Motoyasu se salvaran del exterminio en la batalla de Okehazama,
donde Oda Nobunaga aplastaría al clan Imagawa, iniciando así una nueva etapa en la unificación de Japón. Acuerdos secretos. Tras ver que sus aliados eran derrotados, Motoyasu decidió pactar un trato secreto con Oda Nobunaga. En 1561, Motoyasu y sus hombres marcharon y capturaron el fuerte Kaminojo, que pertenecía a sus antiguos aliados los Imagawa, tras asesinar al comandante del castillo, Udono Nagamochi, y tomar a su esposa y a sus 2 hijos como rehenes. Luego intercambió a su esposa e hijo, que estaban bajo el control de los Imagawa, por los miembros de la familia Nagamochi. Luego de su traición, retornó a las tierras de Mikawa de su familia y comenzó una serie de reformas que lo ayudaron a consolidar su poder, entre las que se destacan la redistribución de tierra y castillos a sus vasallos más leales. En 1564, Motoyasu casi muere por una bala de mosquete en una emboscada realizada por Mikawa Monto, un grupo militar anti-Matsudaira que había surgido durante los años en que su familia fue rehén de los Imagawa. Tras recuperarse, Motoyasu atacó las defensas de Imagawa en Totomi en 1565. Traiciones. En 1567, Motoyasu le pidió al emperador Ohimachi permiso para cambiar su nombre por el de Tokugawa Ieyasu. Una vez cambiado su nombre, intentó reivindicar su ascendencia dentro de los clanes Fujiwara, Minamoto y Nitta, incluso dentro de la familia imperial, para legitimar su posición como gran señor. Luego de que Nobunaga tomara Kioto en 1568 y se convirtiera de facto en el dirigente de la mayor parte de Japón, Ieyasu y Shingen, el líder del clan Takeda, formaron una alianza para apoderarse de las tierras de los Imagawa. No obstante, como era habitual en esa época, Ieyasu traicionó a su aliado y formó una alianza con Imagawa Ujisane, tras prometerle que le daría parte de sus tierras si lo ayudaba a derrotar a los Takeda. A su alianza también se sumaría Uesugi Kenshin, el jefe del clan Uesugi, un archienemigo del clan Takeda. Si bien Nobunaga no apoyó la política expansionista de Ieyasu, tampoco se opuso a ello, ya que tenía muchos enemigos de los que se debía ocupar, como para encima tener confrontaciones con su mayor aliado. De modo que mientras Nobunaga aplastaba a los señores feudales rebeldes, Ieyasu luchaba su propia guerra contra los Takeda en 1571. La guerra contra los Takeda. Cuando todo parecía ir bien para Ieyasu, los Takeda decidieron contraatacar. En 1572, los Takeda tomaron el palacio Futamata, perteneciente a Ieyasu, y un año después Shingen casi acaba con Ieyasu en la batalla de Mikatagahara. No obstante, aunque los Takeda estaban a punto de ganar la guerra, ocurrió un suceso que lo cambió todo. Shingen acabó contrayendo una enfermedad desconocida en su campamento y murió de forma imprevista, tras lo cual fue enterrado en Erinji, la actual ciudad de Koshu, en la provincia de Yamanashi. Tras la muerte de Shingen, su hijo Katsuyori le sucedió como jefe del clan Takeda, logrando varios éxitos militares entre los que se destacan la toma del palacio de Takatenshin en 1574 y la conquista de varios territorios pertenecientes a Ieyasu. Chantaje. En 1575, Katsuyori inició el asedio del palacio Nagashino, lo que llevó a que Ieyasu le pidiera ayuda a Oda Nobunaga, quien estaba reacio a confrontar a los Takeda por considerarlos oponentes formidables. Ante esta negativa, Ieyasu, cuyas alianzas siempre eran cambiantes, amenazó a Nobunaga con hacer las paces con los Takeda y atacar al clan Oda en Owari y en Mino. Viéndose atrapado entre la espada y la pared, Oda Nobunaga decidió apoyar a Ieyasu en la batalla de Nagashino, enviándole no solo miles de samuráis, sino también una unidad de arcabuceros, una unidad militar que había surgido tras su comercio de armas de fuego con Occidente, logrando una aplastante victoria sobre la caballería de los Takeda. El final de los Takeda. Finalmente, el conflicto entre Ieyasu y Katsuyori llegaría a su clímax en la batalla de Tenmo-Kusan en 1582, con la victoria definitiva de Ieyasu, tras la cual Katsuyori se practicó seppuku para no ser humillado por su enemigo, poniendo fin al clan Takeda. Luego de que los Takeda salieron de escena, Ieyasu ayudó a Nobunaga en su campaña para reunificar Japón. Por su ayuda, Ieyasu recibió el control de la provincia de Suruga y las áreas que se delimitaban con el clan Hojo, con quienes también formó una nueva alianza. La gran tragedia de Ieyasu.
En paralelo con su guerra contra los Takeda, los Tokugawa también se enfrentaron a una serie de desafíos en la corte. En 1569 surgieron rumores de que la esposa de Ieyasu y su hijo mayor, Tokugawa Hideyasu, estaban conspirando para derrocar al gobierno de Nobunaga. Si el rumor era cierto o no, es algo que no se sabe con seguridad. Lo que sí se sabe es que estos rumores provocaron que Nobunaga ordenara la decapitación de la esposa de Tokugawa y que Hideyasu fuese forzado a practicarse un seppuku. Esto supuso una dura prueba de lealtad para Ieyasu, quien continuó al servicio del asesino de su esposa e hijo. La muerte de Nobunaga. El fin de los Takeda no fue la única tragedia que ocurrió en 1582. Ese mismo año, mientras Oda Nobunaga se encontraba de visita en el templo Honnoji, Mitsuhide Asheki, uno de los guardias de confianza, atacó el templo y lo incendió mientras su señor estaba adentro. De acuerdo con los historiadores japoneses, se piensa que Akechi traicionó a Nobunaga por alguna de estas razones, porque se cansó de las incesantes humillaciones del caudillo japonés, porque éste asesinó a su madre, o bien por ambas razones. Luego de la muerte de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, uno de sus principales hombres de confianza, decidió vengarlo en una contienda conocida como la Batalla de Yamasaki, ubicada en una aldea del mismo nombre. Tras ser derrotado, Mitsuhide trató de escapar pero acabó linchado por una turba de campesinos. El hecho de haber vengado la muerte de su antiguo señor le dio a Hideyoshi la oportunidad esperada de convertirse en la máxima autoridad militar de Japón, algo que lo enfrentaría directamente con Shibata Katsuhie y con Ieyasu, quienes también aspiraban a suceder a Nobunaga. Las ambiciones de Hideyoshi. Luego de enterarse de la muerte de Nobunaga, Ieyasu no solo decidió unirse a las fuerzas de Hideyoshi para vengar a Nobunaga en la batalla de Yamasaki, sino que también emprendió la persecución del Hojo Fujimasa, quien parecía haber sido aliado de Mitsuhide en el asesinato de Nobunaga. No obstante, y por razones desconocidas, Ieyasu decidió convertir a Hojo Fujimasa en su vasallo y le entregó tierras en Kai y en Shinano. También inició la integración del ejército de los Takeda dentro de su propio ejército y adoptó el estilo administrativo de los Takeda una vez que se hizo con sus tierras. Mientras eso sucedía, Hideyoshi inició una guerra contra Shibata Katsuhie, que llegó a su clímax en la batalla de Shiyushi-Katake en 1583 y que acabó con la victoria de Hideyoshi y la muerte de su contendiente. La sucesión. Aunque todo parecía indicar que Hideyoshi se convertiría en el sucesor, todavía le quedaba un obstáculo por superar. Ieyasu, quien había estado acumulando poder mientras él estaba en guerra, decidió apoyar la sucesión de Oda Nobukatsu, el hijo mayor de Nobunaga, poniendo en peligro todas las victorias alcanzadas por Hideyoshi hasta el momento. En 1584, las tropas de Tokugawa tomaron el castillo Owari, sede principal de la familia Oda, a lo que Hideyoshi respondió tomando el mando de un ejército que se encaminó hacia la provincia de Owari. El plan de Ikeda. Antes de que los dos bandos se enfrentaran, el general Ikeda Nobuteru le sugirió a Hideyoshi que, como la mayoría de las tropas de sus enemigos estaban desplegadas en Owari, podían atacar la provincia de Mikawa controlada por Ieyasu, que estaba relativamente indefensa, lo que llevaría a Tokugawa a retirarse de Owari para defender sus tierras. Luego de aprobar el plan, Hideyoshi envió a Nobuteru en compañía de tropas y de sus dos hijos mayores para llevarlo a cabo. Desafortunadamente para la familia Ikeda, los moradores le informaron a Ieyasu de sus movimientos, y este pudo organizar a su ejército para sorprenderlos por la retaguardia, el 15 de mayo de ese año cerca de Nagakute. Durante las batallas de Komaki y Nagakute, Nobuteru y su hijo Yukisuke murieron y el ejército huyó. El plan de Hideyoshi. Luego de enterarse de la victoria de Ieyasu, Hideyoshi decidió atacar a su aliado Nobukatsu, cuyo ejército era mucho más pequeño, y al que derrotó provocando que éste firmara un acuerdo de paz para poner fin al conflicto. Esta estrategia fue eficiente ya que le permitió reducir bajas a Hideyoshi y privó a Tokugawa de una justificación para la guerra, pues él supuestamente estaba defendiendo el derecho de sucesión de Nobukatsu. Con la rendición de Nobukatsu, Ieyasu se vio obligado a firmar la paz y a entregar a su segundo hijo Ohimaru a Hideyoshi como rehén en enero del año 1585. El último daimyo libre.
En 1590 Hideyoshi atacó al último daimyo, gran señor independiente Hojo Ujimasa, quien estaba en contra de la política de unificación de Japón, iniciada por Nobunaga y continuada por su sucesor. Ante esta nueva lucha de poder, Ieyasu decidió romper su alianza con el clan Hojo y ponerse del lado de Hideyoshi, cuyas fuerzas combinadas de 30.000 hombres atacaron varios palacios ubicados en las fronteras de la región de Kanto, controlada por el clan Hojo, siendo uno de los ataques más notables del asedio al castillo Odawara, el cual cayó después de 6 meses. Después de la victoria, Hideyoshi le ofreció a Ieyasu los dominios que acababan de tomar de los Hojo, a cambio de las 5 provincias que había controlado hasta ese momento en la región de Kanto, y este aceptó. Finalmente, los principales líderes del clan Hojo cometieron seppuku, e Ieyasu tomó el control de su territorio. Después de trasladar a todo su ejército y vasallos a su nuevo dominio, Ieyasu se estableció en el castillo Edo. El Consejo de los 5 Regentes. En 1592, Hideyoshi decidió invadir Corea como preludio en su plan para conquistar China, pero las tropas de Tokugawa se abstuvieron de participar en la invasión. Un año después, Ieyasu fue nombrado por Hideyoshi como consejero militar para su corte en Nagoya, donde pasó 5 años en el puesto. En 1598, Hideyoshi, previendo que pronto moriría, decidió establecer el Consejo de los 5 Regentes, un órgano que se encargaría de gobernar el país después de su muerte hasta que su hijo Hideyori, de 5 años para ese entonces, tuviera la edad suficiente como para ejercer el liderazgo de Japón. Los 5 elegidos fueron Maeda Toshie, Mori Terumoto, Ukita Hideye, Uesugi Kagehatsu y el mismo Tokugawa Ieyasu. La rebelión de Ieyasu. Como era de esperarse, el acuerdo de paz de los 5 regentes y el respeto a la última voluntad de Hideyori no duró mucho. En 1599, Maeda Toshie, el más anciano y respetado de los regentes que había logrado mantener la precaria paz entre los 5 regentes, murió de causas naturales. Esta situación fue aprovechada por Ieyasu para dirigir a su ejército hacia Fushimi y tomar el palacio de Osaka, residencia de Hideyori. Esta acción enfureció a los 3 regentes restantes, quienes iniciaron los preparativos para la guerra. La oposición hacia Ieyasu se centraba en la figura de Ishida Mitsunari, un poderoso daimyo que gozaba del apoyo de los 3 regentes y de algunos señores feudales del este de Honshu, mientras que Ieyasu se alió con los clanes Date, Mogami, Satake y Maeda. La Guerra de los Regentes. En junio de 1600, Ieyasu y sus aliados acusaron al clan Uesugi de querer causar una revuelta en contra de la administración Toyotomi y decidieron marchar a su territorio para castigarlos. No obstante, cuando iban de camino a sus dominios, se enteraron de que un ejército encabezado por Mitsunari se dirigía para hacerles frente, por lo que se desplazaron hacia Kioto para entablar batalla, dando así inicio a la Guerra de los Regentes. A finales del verano de ese mismo año, las fuerzas de Mitsunari capturaron el castillo Fushimi. Mientras que el ejército de Ieyasu marchó por Tokaido, su hijo Hidetada marchó con 38.000 soldados por Nakasendo, donde sostuvo una batalla en contra de Sanada Masayuki, que evitó que participara en la batalla decisiva. La batalla de Sekigahara. La batalla de Sekigahara, también conocida como Tenka Wakeme no Tatakai, que traducida al español quiere decir la batalla decisiva, fue la última contienda que enfrentó a las fuerzas del clan Tokugawa, conformadas por 88.888 hombres, contra las fuerzas del clan Toyotomi, conformadas por 81.890. Esta contienda comenzó el 21 de octubre del año 1600 y tomó su nombre del poblado de Sekigahara, donde tuvo lugar la batalla. La batalla de Sekigahara terminó con una victoria definitiva para el bando de Tokugawa, quien aplastó al ejército del oeste y a sus líderes. A partir de ese momento, Tokugawa Ieyasu se convirtió en el gobernante de facto de todo Japón. Inmediatamente después de la victoria en Sekigahara, Ieyasu redistribuyó la tierra entre los vasallos que lo habían apoyado. Ieyasu no tomó represalias en contra de algunos daimyo del oeste, como en el caso del clan Shimazu, mientras que otros fueron completamente destruidos. Toyotomi Hideyori perdió casi todos sus dominios y fue degradado a un daimyo común, ya no como gobernante del país. Años después, los daimyo, que le habían mostrado lealtad antes de Sekigahara, fueron conocidos como Judai Daimyo, grandes señores que ocupaban puestos en la administración de Tokugawa,
mientras que los que lo hicieron después fueron conocidos como Tosama Daimyo, señores de menor rango vistos como posibles amenazas al poder de Tokugawa. El shogunato de Tokugawa. La primera persona en ostentar el título de shogun fue Taihei no Agatamori en el año 720 después de Cristo. Un shogun era originalmente un comandante del ejército denominado por el emperador. No obstante, las funciones del shogun cambiaron con el tiempo, pasando de ser no solo un comandante del ejército, sino también un gobernante con tierras por derecho propio, tan o más poderoso que el emperador. La primera gran dinastía de shogunes o shogunato fue iniciada por Minamoto no Yoritomo y duró del año 1192 al año 1333 después de Cristo. La segunda dinastía de shogunes fue iniciada por el shogun Ashikaga Takahashi en el año 1338 y terminó en el año 1573. Mientras que el tercer gran shogunato fue iniciado por Tokugawa Ieyasu en el año 1603 y duró hasta el año 1868 después de Cristo, siendo el shogunato más duradero de Japón con un total de 263 años. Gobierno de Ieyasu. Luego de asumir el poder, Ieyasu optó por repartir las funciones de gobierno entre órganos y personas de diverso origen, como los Toshiyori, consejeros más allegados, encabezados por Honda Masanobu, el monje Konchin Suden del templo Zen de Nanshenji, o el pensador confuciano Hasashi Razan. El cargo de shogun lo retuvo solo 2 años, pues en 1605 lo traspasó a su hijo Hidetada. Con este gesto hacía pública su voluntad de crear un régimen hereditario. Aún así, el poder efectivo se lo reservó para él, ejerciéndolo desde otros puntos del país, como los castillos de Fushimi, Kioto o de Sumpu, actual Shizuoka. En 1611 encabezó una delegación a Kioto de 50.000 personas para ser testigo de la coronación del emperador Go-Mizunyo. Ordenó la remodelación de la corte imperial y forzó a los daimyo del bloque occidental a firmar un juramento de lealtad a su persona. En 1613 promulgó el Kuge Shouhato, donde pone a los daimyo bajo estricta supervisión, dejándolos como títeres ceremoniales. En 1615 preparó el Buke Shouhato, un documento que establecería el futuro del régimen Tokugawa. Infraestructuras. En el año 1603 Ieyasu encargó a los daimyos una serie de proyectos de reconstrucción de grandes proporciones que afectaron al castillo de Edo y a sus alrededores. También creó una barrera contra mar en la bahía de Hibiya e hizo construir los canales de Onagigawa y Dosambori a su alrededor para promover el transporte por vía acuática. En lo que se refiere al transporte terrestre, fomentó mejoras en las 5 grandes carreteras nacionales, Kokaido, que partían del puente de Nihonbashi en el centro de Edo. Estas carreteras fueron equipadas con abundantes posadas y estaciones de postas. Gracias a estos esfuerzos, en los últimos años de Ieyasu, Edo se convirtió en una gran urbe de más de 100.000 habitantes. Comercio internacional. Ieyasu también desarrolló relaciones diplomáticas con España, Portugal y los Países Bajos, aunque desde 1609 prefirió mantener distancias con estos países. Posteriormente, a los Países Bajos les sería aprobado un permiso para comerciar de manera limitada en 1611 en la ciudad de Hirado. Desde 1605 hasta su muerte, recibió la asesoría del piloto inglés al servicio de los holandeses, William Adams, el cual ejerció como consejero en las relaciones con España y la Iglesia Católica. Desde su base de operaciones en Macao, los navegantes portugueses, por su parte, traían a Nagasaki hilo de seda chino, de cuya venta extraían pocos beneficios. Con el fin de romper con el monopolio ejercido por los lusos sobre el mercado de la seda, en 1604 Ieyasu introdujo una cuña en el negocio, creando una institución intermedia, para lo que se sirvió de los comerciantes de Kioto, Sakai y Nagasaki, de quienes hizo importadores oficiales que compraban en bloque y solo a un determinado precio fijado cada primavera. La seda era vendida después a otros comerciantes asociados. En 1614 promulgó un edicto para la expulsión de los cristianos, prohibiendo la religión completamente en el país, porque temía que socavaran su autoridad. El último enemigo. La última amenaza para el gobierno de Ieyasu era Hideyori, el legítimo heredero de Hideyoshi, quien ahora era un joven daimyo que vivía en el castillo de Osaka. Muchos samurái que se oponían a Ieyasu se unieron en torno a Hideyori, alegando que él era el legítimo gobernador del país.
Tras verse desafiado, Ieyasu le ordenó que abandonara el palacio, por lo que comenzó a reclutar simpatizantes. Los Tokugawa, bajo el liderazgo de Ieyasu y de su hijo Hidetada, dirigieron un numeroso ejército al castillo en lo que se conoce como el asedio de invierno de Osaka. En algún momento del asedio, Tokugawa hizo un trato con Yodohime, la madre de Hideyori, para que convenciera a su hijo de que se rindiera, pero este no lo hizo, lo que llevó a que se reanudara el asedio. Finalmente, a finales de 1615, el palacio cayó bajo el control del ejército de los Tokugawa, y los defensores fueron asesinados, incluyendo a Hideyori, su madre Yodohime y el hijo de Hideyori. La esposa de Hideyori, Senhime, nieta de Ieyasu, fue devuelta con su familia a salvo. Con los Toyotomi eliminados, ya no existían amenazas para el dominio de Japón por los Tokugawa. Su muerte. Pese a haber tenido muchos roces con la muerte en batalla, Ieyasu falleció de causas naturales el 1 de junio de 1616, a la edad de 73 años, posiblemente de cáncer de estómago o alguna afección similar. Luego de sus funerales, se convirtió en el primer shogun de los Tokugawa en ser deificado póstumamente como Gongen o Gongen-sama, un título que se usa para designar a espíritus que protegen a sus descendientes del mal. En el mausoleo Gongen, en el templo Nikko, se conservan sus restos y su testamento. Si hay algo que podemos aprender de la historia de Tokugawa Ieyasu, lejos de la visión romántica que los occidentales han construido sobre los antiguos samuráis y los señores de la guerra japoneses a través del cine, es que para algunas personas el poder lo es todo. Tokugawa Ieyasu no fue solamente alguien que traicionó a casi todos sus aliados, sino que sacrificó a su familia para consolidar su estatus y venció a todos sus enemigos, apelando tanto a las armas como a una serie de leyes que limitaban el poder político y económico de los señores feudales. También fue alguien que tuvo un proyecto de nación en el que estableció una mejor organización administrativa del país, estimuló el comercio internacional y reconstruyó muchas de las infraestructuras destruidas durante la guerra. Ese siempre será su mayor legado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la extraordinaria vida de Tokugawa Ieyasu, el shogun que inspiró al personaje de Yoshi Toranaga de James Clavell. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.